Y en este proceso del bien común y la convivencia, recordemos que la diplomatura pasa por una serie de procesos y en esta unidad y con la actividad número 2, que también la vamos a explicar el día de hoy, vamos a pasar por un proceso de reflexión, de reconstrucción, de diseño y también de aplicación. Entonces esta unidad nos va a permitir llegar a diseñar una propuesta, reflexionar en torno a lo que nos menciona el bien común y el tema de la convivencia. Entendiendo, y ya lo hemos ido conversando desde la unidad número 1, cómo la ciudadanía activa genera justamente que estemos en vínculo con el otro. Pensemos justamente en el bien común, en el bien que va a generar que justamente toda la población, todas las personas a nuestro alrededor puedan beneficiarse. Hablar, por lo tanto, de la ciudadanía y de la participación ciudadana parte de entender esa dinámica del bien común y de la convivencia armónica. Sin estos dos aspectos, la ciudadanía no puede darse, no puede concretarse claramente, ¿sí? Y vamos a iniciar entonces, voy a armar pequeños grupos, voy a pasar por el chat del Zoom un enlace que nos va a permitir ver un video en los grupos, es corto, y luego responder unas preguntas que también se las voy a poner por el chat. A ver, Les acabo de pasar el enlace, por favor les pediría que puedan ver si les está funcionando. Y pueden ver si llegan al video, a la página donde está el video, es Caminos para construir el bien común. Y también les estoy pasando las preguntas que a partir del video vamos a poder construir con el equipo que nos corresponda. Son 2 preguntas. En nuestro país, el bien común es nuestra prioridad. ¿Por qué? Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para que el bien común sea el pilar de nuestra convivencia? Son entonces estas 2 preguntas que a partir del video, el video nos va a dar luces de justamente cuáles son los pasos para poder llegar a construir este bien común en sociedad. Y por lo tanto, este video nos va a permitir reflexionar sobre cómo es que el bien común se puede ver o no se puede ver en la dinámica de interrelación que se tiene en la sociedad peruana, ¿sí? Entonces voy a armar los equipos para que puedan entrar a sus salas. Las personas que van ingresando, yo las voy a ir ubicando en otros espacios. Mientras voy separando los grupos, quería felicitar el trabajo de cada uno, de cada una de ustedes. Ha sido muy interesante. Estoy viendo todos los videos, los aportes, viendo cómo han establecido las relaciones. Y de verdad muy, muy interesante. Muchas gracias por la dedicación a esa primera actividad. Ya con esta se viene la segunda, que es colaborativa totalmente. Así que ahora más tardecito se las comento para que puedan ir avanzando. Listo, ya les llegó la invitación. Les pediría por favor que acepten las invitaciones y vayan a sus salas. Tienen el video y las preguntas para resolver. Bien, ya estamos regresando de las salas pequeñas para poder justamente dialogar sobre lo que nosotros hemos estado visualizando, tanto en el video, que se centra justamente en estos caminos para poder llegar a consolidar este bien común. Y luego planteamos a partir de este video, ¿no? Estas 2 preguntas: si en nuestro país el bien común es nuestra prioridad, y como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para que finalmente este bien común llegue a ser el pilar de nuestra convivencia? Me gustaría escuchar a por lo menos 2 grupos que justamente nos puedan compartir su reflexión, ¿no? He estado
escuchando algunas ideas. Sé también que hay varios de nosotros que estamos con bastantes problemas en internet que nos están sacando y regresando, pero es parte de esa dinámica, no se preocupen por ello. Bien, entonces escuchamos a la sala número 1, si nos puede compartir la reflexión que han tenido sobre el tema. Creo que éramos nosotras. Así es, Claudia, Ana adelante. Sofía. Eh, Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Espero que todos estén bien. Bueno, miren, en cuanto a la primera pregunta, el video primero muy interesante, ¿no? Para el tema de la reflexión. La primera consulta o la primera pregunta que nos hacen sobre si el bien común es nuestra prioridad y por qué, la mayoría hemos dicho que no es una prioridad, ¿no? Porque es la realidad en que vivimos, es en la sociedad donde convivimos, pero también creemos que hay personas, que son pocas, que sí piensan en el bien común, ¿no? O sea, que no se ha perdido la esperanza, pero son muy, muy pocas. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, empezamos por las bases, ¿no? Hablamos un poco, Ana Sofía, que es educadora, parece ella hablaba en base a temas de la formación, ¿no? Con los chicos. Y ahí dijo algo bien bacán, bien interesante, que sería bueno que lo comparta, pero que sí, o sea, ella un poco siente como que ha perdido la esperanza ya con los adultos, pero que en los chicos, en los jóvenes, ella tiene la esperanza que se puede formar a estas personas para que vivan en una sociedad bien, ¿no? Capaz, Ana Sofía, a ver, menciona un poquito lo que nos comentaste a todas. Ah, no, ok, gracias, Claudia. Bueno, profesor, compañeros, no, lo que sucede es que desde mi práctica docente, yo enseño a estudiantes de las universidades desde el primer año, recibo a muchachos adolescentes prácticamente, y como yo enseño cursos de argumentación, entonces lo que yo hago es que los chicos, por ejemplo, propongo debates a partir de una casuística, y lo que yo propongo son dos cosas, ¿no? Primero, que siempre va a haber partes que se oponen, ¿no? ¿Y por qué? Porque les digo, cuando uno vive en una sociedad tiene que aprender a escuchar las diversas opiniones. No hay una voz que valga más que otra. Entonces, y justamente cuando yo he hecho este tipo de ejercicio, y por ejemplo, ¿no? Supongamos, desde el punto de vista liberal, ¿tú qué propondrías para mejorar tal cosa en la sociedad? Ah, ya, profesora, yo haría esto. Entonces, escuchamos otra opinión y siempre les digo, ¿no? Busca lo positivo de la opinión contraria, por más que a ti te parezca de repente que jamás podrías lidiar con ella. Entonces, los chicos se han ido dando cuenta que escuchar, entre comillas, al adversario ideológico, político, como quieras llamarlo, también trae ciertos réditos para ti, porque uno aprende escuchando voces disonantes, porque imagínense si solamente fueran voces homogéneas. Ahí más bien caeríamos en un peligro terrible. Cualquier democracia no puede manejarse en términos homogéneos, ¿no? Y lo segundo que le decía al profesor, y si yo he sido la pesimista del grupo, les decía que yo veo muy difícil la idea del bien común porque tanto los sistemas políticos, ideológicos, económicos que hoy nos rigen, giran en torno al individualismo, ¿no? Entonces es muy complicado, por eso Claudia, cuando nos dio a conocer a algunas personas que ella conoce y que fomentan el bien común, le digo que bueno, ¿no? Esas son las personas que solemos llamar utópicos, que van contra la corriente, pero que son necesarios en un clima tan hostil como en el que vivimos y que prácticamente la prédica, seamos o no religiosos, que propuso el cristianismo con imagen de Cristo, porque por ahí proviene el bien común, se está perdiendo, ¿no? Incluso en los mismos grupos religiosos que hoy podemos ver. Entonces, es lo que yo proponía, profesor, ¿no? Desde las bases de la universidad. Me imagino que en la secundaria, a modo de proyectos, se pueden trabajar también estos roles, pero también es cuestión de que mis colegas, me refiero a los maestros, crean en esta idea, porque yo hablo seguido con ellos y muchos de ellos no creen. Siguen también proponiendo el individualismo, la ultracompetitividad. Nadie niega que haya competencia en la escuela, pero ya que sea agresiva hasta el punto de prácticamente quitar lo solidario de una escuela, a mí francamente me parece
hasta antipedagógico, ¿no? Gracias, profesor. Muchas gracias, Ana Sofía. Interesante lo que pusiste sobre mesa, porque de hecho es desde la escuela y también desde la familia donde se tiene que ir repotenciando justamente esta idea de bien común, que la dinámica que se pueda ver en el entorno familiar, en el entorno de la escuela, permita que los estudiantes vean que es posible justamente revivir estos valores que se vinculan con el bien común, ¿no? Y claro, la sociedad de hecho va generando ciertos ejemplos donde el bien común no se hace presente, ¿no? Y que más bien va a salir adelante quien está por encima del otro, ¿no? Sin tener justamente esta mirada de comunidad, que es uno de los puntos claves para poder entender el tema de convivencia y el tema de participación, y en relación a lo que también ustedes han puesto dentro de su intervención de la primera actividad, que tiene que ver con el tema de la ciudadanía, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro grupo? El grupo número 2, si nos quiere compartir alguna idea. Virginia. Hola, sí. Hola Virginia, ¿cómo estás? Y bueno, yo ingresé justo al grupo, hoy tuve un percance, pero bueno, sí, logré compartir con el grupo algunas ideas y sí, repasamos un poco el video y sí, en cuanto a la pregunta número 1, ¿no? Sobre si en nuestro país existe el bien común y si es nuestra prioridad. Bueno, no es nuestra prioridad, como ya lo han dicho otros grupos, ¿no? Pero debe serlo como debe serlo en todos los estados. Sí, porque el bien común es aquello que nos impulsa y nos permite sobrevivir, ¿no? Todos necesitamos y somos responsables unos de los otros, pero no es nuestra prioridad. Y decíamos, ¿por qué no? ¿Por qué no se da el bien común, ¿no? Y esto tiene que ver porque llevamos décadas también en principio de corrupción de los gobernantes, de mal uso de los recursos del Estado, y esto origina que se esté incumpliendo con el verdadero sentido de la subsidiariedad, ¿no? Otro de los motivos es la indiferencia de los ciudadanos hacia los otros. No existe ese sentido de solidaridad a veces, ¿no? Otro factor también es el individualismo de las personas, que tiene que ver con ese gen egoísta que tienen las personas, ¿no? Como refiere Adela Cortina en una de sus reflexiones. Trabajamos por nosotros mismos y por los nuestros. Suele ser a veces, ¿no? Y bueno, esos son los efectos que habíamos analizado, los que hacen que no exista, ¿no? Que no sea la prioridad el bien común en nuestro Perú. Bueno, y luego la segunda pregunta, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para que el bien común sea el pilar de nuestra convivencia? Hacíamos la reflexión de que definitivamente, pues para que esto exista, para que se dé esto, en principio, ¿no? Tenemos que ser empáticos, ¿no? Ponernos en el lugar del otro, ¿no? Que exista el sentido de compasión hacia las personas que están necesitadas, ¿no? Luego dejar, pues, definitivamente la individualidad, ¿no? No trabajar por nosotros mismos y por los nuestros, sino ver que somos parte de una comunidad y que tiene que ver esto con la ciudadanía responsable, ¿no? Tenemos que tener participación comunitaria, ¿no? Desde todos los entornos, empezando desde el entorno de nuestra comunidad, luego de en nuestro entorno laboral, nuestra sociedad, e ir más allá, ¿no? Participar ya a un nivel más grande para que esto se pueda dar. Creo que todos somos capaces de poner nuestro granito de arena, porque el bien común es el ideal que debe existir en todos los estados, ¿no? Bien, esas fueron nuestras reflexiones. Gracias, Virginia. Justamente importante el tema de ir aportando cada uno desde el lugar donde nos encontremos para poder ir consolidando, teniendo esta mirada del bien común, ¿no? Que podamos generar que nuestros estudiantes, nuestra familia entienda la importancia de este bien común para poder generar esta ciudadanía crítica, esta ciudadanía responsable y esta mirada importante de generar esta convivencia que nos permita pensar en el bienestar general, ¿no?
Justamente antes de que tú intervinieras, estaba Jennifer abriendo el micro para que puedas comentar lo que se dialogó en su grupo. Adelante, ¿Me Jennifer. escucha? Porque Sí. el micro está medio raro. Ah, ya, sí, justo, era también reforzando esta idea, ¿no? Que al final del día, desde el espacio donde estemos, la idea es que reforcemos o apuntemos a este bien común, ¿no? Y también teniendo en cuenta las diferentes etapas del ciclo de vida, ¿no? Podemos reforzarlo desde etapas tempranas y no tan solamente quizás exonerándolos porque creemos que no cuentan con las competencias para poder apuntar a ello o introducir estos conceptos, y también en etapas mucho más grandes, ¿no? Aunque obviamente es más complicado. Justo les estaba compartiendo a los compañeros que he iniciado una nueva experiencia laboral en un penal, ¿no? Entonces, el trabajo pues con las personas privadas de su libertad o los internos, internas, teniendo en cuenta de que han ido contra las normas sociales, han cumplido, han realizado algún tipo de delito, y la búsqueda de la reinserción y también que apunten pues nuevamente o reconstruyan estos términos o los incorporen, también es un trabajo bastante complejo, ¿no? Y creo que al final es, si bien apuntamos todos al bien común, pero no dejando a nadie atrás, ¿no? Sino invitando a que ellos también puedan reintegrarse, a pesar de que sabemos que no todos van a poder hacerlo, no todos tienen las capacidades, o también en el medio cuando salgan de, ¿no? Son muchos factores. Y es eso, ¿no? Trabajar y apuntar al bien común desde el espacio donde nos encontremos, no olvidándonos Ujú. también de las personas que quizás son más vulnerables, etc. Perfecto, Jennifer. ¿Algún otro grupo que quiera aportar que complemente lo que se ha ido mencionando? O las personas Sí, que entraron. A ver, Maribel, adelante. sí, profesor, ¿qué tal? Sí, y a mí particularmente, y también lo expuse en el grupo y lo reflexionamos con las compañeras, es ese sentido de lo que era solidaridad, no solamente entendido como un tema de caridad, sino como un tema de necesidad y de responsabilidad los unos con los otros. Si nosotros entendiéramos eso en general como seres humanos, la solidaridad sería un tema de convivencia diaria, porque no podemos sobrevivir solos en realidad, en ningún espacio y en ningún campo. Entonces, a veces nos tiene que pasar situaciones muy difíciles para entender que existe el otro y que el otro te apoya y te da, y que tú definitivamente en algún momento no lo hiciste con nadie, ¿no? O con pocas personas. Entonces, pienso que si entendiéramos que es necesario para sobrevivir el otro y soy responsable los unos con los otros, el sentido del bien común sería parte de nuestra vida diaria. Creo que por ese lado me pareció sumamente interesante esta parte del video, ¿no? Y sí comparto con las compañeras que en cualquier espacio, nosotros a veces con cualquier acción podemos ser referente de los demás. Y aquellos, hay muchos que pueden hasta admirarse de cuál es nuestra actitud y nuestras acciones con respecto a un trabajo en equipo, en donde estemos. Entonces, creo que podemos ser referentes con nuestro accionar, porque esta situación del bien común no es de la actualidad. En las diferentes sociedades, durante toda la historia de la humanidad, hay un comportamiento del ser humano que tiende a ello. Entonces, ahora es más, menos, no lo sabemos finalmente, pero creo que siempre existen personas que se conducen con acciones del bien común y creo que nosotros podemos ser referentes de ello. Eso es todo, profesor. Perfecto, muchas gracias. Y me hacía tu intervención reflexionar en que muchas veces caemos, sobre todo, bueno, en las escuelas, en las universidades, cuando se hacen estos proyectos de poder llegar a otros, ¿no? En el existencialismo, y que finalmente no es esa la idea que se espera del bien común, ¿no? Jackie. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, bueno, personalmente considero que sí, parcialmente en nuestro país sí existe el bien común, por otro lado, en mi opinión, porque por sobre todas las cosas, al menos por lo menos decíamos en la comunidad, todos avancemos, ¿sí?
todos y que se mantenga la ciudadanía responsable. O sea, para mí existe esa ética en práctica, pero de modo general, que implica también un poco es lo de la solidaridad. Pero más allá de la forma general, entre comillas, mis compañeras consideramos que no es una prioridad, sí, como grupo, porque todos procuramos, sí, buscar el bien común, pero justamente por este individualismo que sabemos que seguro todos lo hemos sentido, ese malestar hoy en día de algunas personas pueden en su práctica ser un poco egoístas, nos aleja de la esencia de la solidaridad. Eso, gracias. Perfecto, Jackie, gracias por la intervención. De hecho, tenemos que ir reforzando esta idea del bien común. El video justamente nos daba estos pasos para ir construyendo y hacia dónde tenemos que ir mirando para ir consolidando el bien común. Y es importante la reflexión que ustedes han tenido en grupo, porque permite, y voy a luego subir esta diapositiva, porque justamente brinda un aporte distinto también al módulo que permite entender esas dimensiones que se hacen presentes en el bien común. Voy a subir también el texto para que lo puedan revisar con calma. Y existen 3 dimensiones del bien común. Una de ellas es la dimensión del ethos, ¿no? Donde justamente tiene que ver en lo que hemos estado dialogando, la importancia de entender el bien común como una forma de vida, donde justamente se comparte, y nosotros hemos estado dialogando en torno a eso, la importancia de estos espacios sociales, donde en la familia, en la escuela, en nuestro barrio, en nuestro entorno más cercano, para luego ir creciendo hacia allá a nivel nacional, global, van a existir valores que nos van a permitir llegar a metas en común. Y estas metas en común se van a poder concretar siempre y cuando los miembros que forman parte de esta sociedad permitan tener esta mirada valorativa hacia el logro de la sociedad en pleno, ¿no? Del grupo que se encuentra en esta comunidad, ¿no? Por lo tanto, los valores son claves para que esta idea del ser individuo pueda articularse con esta mirada de conjunto, ¿no? Es importante que haya identidad individual. Lo hemos visto y ustedes también lo han visto a lo largo del avance de esta diplomatura, pero no debe de quedar la esencia individual como única y no llegar al individualismo, sino mirar justamente con esta mirada global, que nos permita entender el sentido ético de cada uno de nosotros, pero articulándolo de una forma integral. Sí, Maribel. Perdón, profesor, me equivoqué. Quise bajar, disculpe. Disculpe. No te Estoy preocupes. escuchando. Ajá. Justamente tiene que ver la dimensión del ethos, lo que complementa un poco lo que veníamos conversando. La segunda dimensión que presenta Michelini es la dimensión política, y es justamente que existe para llegar al bien común los derechos, los deberes, ¿no? Normativa que justamente nos permite ir avanzando en conjunto. Si no tuviéramos una constitución, por ejemplo, no se podría generar las leyes, los derechos que tiene que cumplir cada una de las personas al interior de un país, de una sociedad, que justamente nos permita caminar hacia el bien común, ¿no? Hay normativas que ya nos establece la dimensión política, que nos brinda los lineamientos, los criterios de respeto, el tema, por ejemplo, de la interculturalidad, que también se hace presente en este proceso de la dimensión política para poder entender el tema del bien común. Y también existe la dimensión moral, que eso es lo que hemos estado conversando más, y es el tema de que estos valores van a estar presentes con esta mirada ética y de reflexiva que va a tener cada uno de nosotros, pero siempre en concordancia con esta mirada de la globalidad, con esta mirada de la comunidad que nos va a acompañar para poder llegar a consolidar esta la búsqueda de igualdad, esta justicia, ¿no? Que al final van a permitir la consolidación de la
convivencia armónica y finalmente la posibilidad que se vea ese aspecto ciudadano, ¿no? que tanto hemos conversado en estas sesiones. En el módulo ustedes tienen estos elementos y ejes del bien común, ¿no? Los invito y las invito a que lo puedan revisar dentro del módulo. Tienen los elementos en torno a un conjunto de bienes, la distribución de estos bienes, esas condiciones sociales, esta organización social que justamente va a permitir que se consolide el bien común en el entorno en donde nos encontremos, y presenta también el material, los ejes de una sociedad educada, del Estado al alcance de todos y una sociedad civil responsable. Vamos justamente a entrar a revisar esta parte del módulo, les pediría que lo tengan a la mano, porque en los mismos equipos que ustedes han estado, cada una de las salas va a asumir uno de los elementos, justamente de estos elementos y ejes para que puedan ustedes preguntarse cuál es la situación que se tiene de estos ejes y de estos elementos que forman parte del bien común en nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo es que se ve la sociedad educada a nivel nacional? Tenemos una sociedad civil responsable. De hecho, en el diálogo que ustedes han generado con el primer video, ha permitido que ya se dé un alcance de lo que debemos ir pues pensando como ciudadanos y como sociedad peruana en torno a si, por ejemplo, el Estado se encuentra al alcance de todos, o es que necesitamos hacer que nuestro Estado, que a nivel político el Estado se pueda acercar más a la población y que de esa forma podamos entender mejor esta idea del bien común, ¿no? Entonces, en este momento voy a pedirles entonces que se puedan nuevamente conformar los grupos. A cada equipo les voy a entregar un elemento y un eje, o dos elementos dependiendo, para que puedan reflexionar en torno a esos aspectos. Muy bien, vamos a compartir lo que justamente ustedes han podido ir dialogando en torno a los elementos y a los ejes. ¿Algún grupo que desee iniciar en torno a la reflexión que han tenido sobre el eje o los elementos que les haya tocado? Cada equipo ha tenido que reflexionar en torno a un eje o a dos elementos dependiendo el caso. No sé si la sala número 1, José Antonio, Carla, Claudia, Estefanía, cómo nos encontramos en el desarrollo de este eje, de estos elementos. No es necesario que vayamos en orden. Si es que hay un grupo que quiere abrir micro para ir comentando. Buenos Te días escuchamos. a todos. Justo estaba compartiendo el espacio con mis compañeras Carla, Estefanía y Claudia, y conversamos sobre este eje de una sociedad educada y analizamos mucho acerca de cómo estábamos respecto a ello. Se proponía el trabajo en torno al pensamiento crítico y a la valoración positiva de la diversidad. Y ciertamente esta ciudadanía responsable no está alejada de las competencias emocionales, de esta intensa necesidad de poder trabajar en ese crítico. Y también veíamos cómo esto se formaba o se desarrollaba desde los primeros años, desde la propia educación. Y veíamos justamente todos estos impases que había tenido el desarrollo del pensamiento crítico solamente dentro de la educación por esas querellas o esas dificultades que existen a nivel docente. De pronto la sobreexigencia, el sobrepapeleo que existe para docentes, esta falta de preparación que existe porque ciertamente si bien las nuevas generaciones de docentes ya vienen con una formación en torno al desarrollo del pensamiento crítico, la mayoría de docentes que están en aulas en este momento, en su momento no la han tenido. Y recibir capacitaciones es algo que se dificulta mucho cuando estén gran cantidad de papeleos, poco apoyo del Estado o poco apoyo de las instituciones privadas en su momento para poder seguir formando y capacitando y sobre todo acompañando el espacio de implementación
de nuevos modelos, ¿no? El modelo de escuela nueva de Dewey, que justamente lo que propone es este trabajo ya de una educación liberadora, de una revolución educativa. Son bastante complejos para docentes que no han sido formados en esos tópicos. Entonces, y mucho más cuando cuando se trabaja la construcción del pensamiento crítico, porque no es un parámetro, no es algo único y no es algo que se trabaja una sola fecha. Es algo que se trabaja de forma constante a lo largo de los ciclos de año, los ciclos educativos. Entonces creo que si bien existe ya conciencia sobre la importancia de trabajar estos tópicos, todavía no existen las herramientas o canales adecuados para poder conseguirlos eh, con el gran globo de docentes, el gran grueso de docentes. Son los estudiantes, los y las estudiantes de aulas, de colegios, estos ciudadanos que conforman un gran grueso de población. Solamente en Perú tenemos cerca de 7 millones de estudiantes en aulas. Entonces, la pregunta es, no solamente es ser consciente de que falta mucho tiempo para llegar a estos objetivos, sino también pensar en cuáles son las acciones concretas que se están realizando para poder alcanzarlos. Si bien ya existe mucha documentación, mucho interés de parte del Estado por querer hacerlo, todavía no existen canales adecuados o pertinentes para poder trabajarlo con los docentes, con los UGELs, con las DRES, con coordinadores académicos, espacios informativos alternativos, para poder asegurar que esto se desarrolle en aula actualmente. Y si queremos ir más allá todavía, salimos de la zona urbana y vamos a zonas rurales, vamos a zonas alternativas, y vemos cuán más alejado está todavía esos tópicos, trabajarse ahí. No porque no haya interés, sino porque las herramientas no son las pertinentes y adecuadas todavía. Entonces, creo que sí, es un trabajo constante que se debe hacer. Creemos que todavía estamos a cierta distancia temporal, pero nos invita mucho a ser conscientes acerca de las acciones que se deben hacer desde a nivel estructural, a nivel político, a nivel educativo, pero también a nivel individual, ¿no? Como individuos, personas que estamos, qué es lo que hacemos o podemos hacer para poder fomentar y desarrollar el pensamiento crítico a nivel personal y también el del grupo cercano, del grupo con el que trabajamos, y lo mismo con la diversidad, la versión positiva de la diversidad. Entonces creo que eso es lo que hemos podido trabajar. Muy bien, gracias José Antonio. Importante lo que se menciona y también tener en cuenta que uno de los aspectos que el grupo ha comentado, a nivel individual, si nosotros estamos recibiendo capacitación, también ser conscientes que si nuestros colegas no lo están haciendo, poder ser justamente esta fuente que permita irradiar, generar esta posibilidad de que nuestros colegas puedan tener este tipo de formación, ¿no? Haciendo esta capacitación en cascada, que también es importante tenerlo en cuenta. Estamos en camino, como el grupo lo ha mencionado, hay muchas acciones en torno a querer educar a la sociedad. Hay ciertas barreras que existen, ¿no? Pero al igual que el grupo lo ha mencionado, estamos en camino, sabemos cuál es la ruta y la idea es que pues todo el entorno social pueda sumarse a este proceso de generar una sociedad educada, no solo con el tema de capacitaciones, sino también los medios de comunicación, sumarse a esta posibilidad, consolidar este eje y que finalmente se pueda trabajar directamente hacia el bien común. Muy bien, muchísimas gracias. El grupo que les tocó trabajar el estado de alcance de todos, no sé si nos puede... Daisy. No, a mí me tocan los elementos. De repente si Ya, puedo... perfecto. Sí, sí, para relacionarlo. Sí, bueno, a nuestro grupo nos tocó los dos últimos elementos, uno, las condiciones sociales externas y la adecuada organización social. En cuanto a las condiciones sociales externas, bueno, se refiere básicamente al ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Como personas y como ciudadanos. Asimismo, digamos, el cumplimiento de nuestros deberes, ¿no? Que tenemos y que debemos asumir, siendo que el cumplimiento, ¿no?, de estos afecta y repercute en el desarrollo de la sociedad, ¿no? Nos habla también de las libertades, ¿no? La cual, si bien es cierto, es un derecho, pues tiene que ajustarse a las normas y a las leyes, ¿no?, de la sociedad, ¿no? Y no puede sobrepasar los derechos de los demás, ¿no? De repente anhelamos algo, ¿no? Como pasó
en esta última etapa en nuestro país, ¿no? Tantas manifestaciones que bien tenían un sentido, ¿no es cierto? Había una razón, ¿no? Se violentó los derechos de muchas personas, ¿no? Se causó muchos daños que al final repercuten en el bien común, ¿no? En cuanto a la adecuada organización social, vemos que hay elementos claves, ¿no? Uno de ellos es el ordenamiento jurídico, ¿no? Que, bueno, digamos que tiene, ¿cómo decir? La función de salvaguardar las leyes de las personas, ¿no? Perdón, los derechos de las personas, ¿no? Hay un ordenamiento económico, ¿no? Hablamos acá de una distribución equilibrada de los bienes, ¿no? Dentro de una sociedad, pues el Estado debe de asegurar, ¿no? Que digamos, podamos contar, ¿no? Con aquellas, ¿cómo se dice? Necesidades básicas, ¿no? O se puede auxiliar las necesidades básicas de la población. Asimismo, también el sistema educativo, que es clave, ¿no? Porque nosotros podemos decir, ¿no? No existe bien común, no practicamos, pero ¿qué estamos haciendo con los niños, ¿no? ¿Cómo los estamos educando? ¿Estamos acaso preparándolos para ser buenos ciudadanos? ¿Les hablamos a ellos de bien común en su pequeño contexto donde ellos se desenvuelven? ¿Son capaces de reconocer aquellas necesidades que tiene su entorno? ¿Son capaces de actuar pensando en que el beneficio debe ser colectivo, ¿no? Y luego el orden político, ¿no? ¿Cómo es, digamos, cuál es la responsabilidad que el Estado tiene, ¿no? Para lograr la equidad. Eso es todo, maestro. Muy bien, muchas gracias. Algo interesante que ha mencionado el grupo es no quedarnos en esta mirada cuestionadora, crítica que puede tener nuestro entorno, ¿no? Nuestro país, sino también preguntarnos qué estamos haciendo frente justamente a, en los espacios en donde nosotros podemos tener este impacto, ¿no? ¿Qué hacemos, qué acciones estamos realizando para que finalmente con las personas que trabajamos se pueda ir consolidando estos elementos y vamos sumando poco a poco para que finalmente sea algo que se irradie hacia los demás, ¿no? Entonces, si tenemos esta posibilidad, de hecho hay que hacerla, ¿no? Porque aquí estamos viendo que el país se encuentra en un proceso, ¿no? Estamos avanzando poco a poco en estos ejes, en estos elementos, pero también tenemos que, como han dicho y hemos mencionado desde el inicio, ir sumando esfuerzos, ¿no? Para ir consolidando desde nuestro espacio esta noción de bien común y que finalmente pueda llegar a otras personas. Muy bien, muchísimas gracias al grupo. Se ha mencionado mucho el tema del Estado. Yo creo que el eje del Estado al alcance de todos podría comentarnos cómo nos está yendo en este eje en torno al bien común. No sé si el grupo número 2 está por ahí. Hola, no sé si se me escucha. Sí, se te escucha. Sí, profesora, a nosotros nos tocó hablar del Estado al alcance de todos y ello implica que todos nosotros tenemos un derecho ciudadano, que para lograr ese bien común tenemos esa posibilidad de acercarnos al Estado cuando se requiera, ¿no? Entonces, también en la separata un poco hace hincapié en que si el Estado se desliga de su compromiso de bien común para con la población, corre pues el riesgo de enfrentar muchos problemas, ¿no? Habíamos hablado con el grupo y diríamos que en el Perú, pues no, lamentablemente el Estado no está al alcance de todos, ¿no? Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, las poblaciones indígenas, por ejemplo, si queremos remitir una en particular, las comunidades quechohablantes, siempre tienen quejas, ¿no? Cada cierto tiempo que no son escuchados, por ejemplo, por los aparatos de justicia de sus propias comunidades, ¿no? Y que por ello tienen que buscar otras formas para poder ser escuchados. Solo para dar un ejemplo más en concreto, recuerdo el caso de la campesina Máxima Acuña, que tuvo que ir hasta organismos internacionales a propósito de que le quitaron sus tierras, ¿no? Se las quitó la minera Yanacocha, y aquí con las leyes nuestras no había pasado absolutamente nada, ¿no? Todo fue que el caso de la señora Acuña es llevado a organismos internacionales y sancionaron obviamente a Yanacocha. Hasta donde yo recuerdo, la minera nunca se disculpó, ¿no? Creo que solamente hizo un comunicado muy escueto
donde jamás ellos pues son culpables de nada, pero la señora había reportado hostigamientos durante todo el trámite que tuvo que hacer para recuperar su casa, ¿no? Y si a eso le unimos el silencio cómplice de los medios de comunicación, el sistema se agrava, ¿no? Entonces nosotros habíamos pensado, profesor, que para que el Estado esté al alcance de todos, tiene que haber una mirada distinta a la política, ¿no? La política tenía como desde sus inicios, si vamos a ponerlo desde Roma, tenía la mirada de un servidor público. Hasta eso ha cambiado en nombre, ahora es funcionario, ¿no? O sea, como que alguien que es eficiente y ya está. No, el funcionario público es un servidor del Estado. Y en la medida que es un servidor del Estado, es que justamente busca ese bien común y hay un ideal de realización. No es para tener más poder. Hay un cambio, el bien común siempre aspira a la perfección. No hay cuestiones perfectas, pero aspira a ellas. Eso es lo que decía Immanuel Kant. Pero no es posible que nuestras autoridades ni siquiera aspiren a ser más perfectos, ¿no? Yo creo que más perfectos para el mal, pero no para el bien común. Asimismo, por ejemplo, debemos recordar también que muchos de los ejes de la política tienen que estar de la mano de la ética y de los derechos universales que están plasmados en los derechos humanos. Entonces, ya creo que cada uno de mis compañeros aquí en sala puede sacar una conclusión de cómo el Estado actual está manejando la situación en el Perú. Ya no es posible que sigamos hablando de democracia cuando en este país ya se han vulnerado cientos de derechos fundamentales, sobre todo contra poblaciones totalmente desfavorecidas. Eso es todo, profesor. Gracias. Gracias al grupo. De hecho, el tema del Estado al alcance de todos, hoy por hoy hemos visto que se ha ido, y bueno, históricamente también, alejándose cada vez más de la sociedad, ¿no? De hecho, el tema del cumplimiento de derechos y deberes es fundamental para que se pueda pensar en un Estado cercano a los ciudadanos. Y bueno, hay que, como el grupo ha mencionado, repensar el tema de estos roles políticos, de la política misma, de los partidos políticos en el país, para que se pueda generar este compromiso, ¿no? Y no solo la posibilidad de llegar al tema de cada uno de los poderes del Estado para un beneficio personal, ¿no? Sino finalmente mirar hacia el bien común del país, ¿no? Y en conjunto. Pero también la sociedad civil cumple un rol importante en este proceso. Y si no hay una cultura política adecuada, si no hay una mirada democrática de cada una de nuestras acciones, pues el Estado es casi, como se menciona, reflejo de la actividad ciudadana que pueda tener el país. El eje de una sociedad civil responsable toma aquí también una importancia y creo que Lucero nos quiere comentar algo. Sí, buenos días. Bueno, cuando hablamos de una sociedad civil responsable, es igual a la participación ciudadana. En nuestro grupo compartíamos que es necesario para regular decisiones del Estado, que podamos estar organizados y presentes en las diferentes decisiones públicas, políticas, pero además no solo centrarnos en ese ámbito, sino también ver desde lo más cercano a nuestra comunidad, a nuestras viviendas, en los espacios donde trabajamos, qué tanto estamos organizados, ¿no? Nos hacíamos esa pregunta y la verdad es que no es muy frecuente que se den estas organizaciones, ¿no? De personas regulando, buscando el bien común, el bienestar, el avance, que se haga hincapié en la escucha de las necesidades de la mayoría, ¿no? Y no solo de un grupo. Entonces ahí también resaltamos que es necesario, como ya lo veníamos diciendo en clases anteriores, la formación en la participación ciudadana activa, ¿no? Y que no solo sea igual al momento del voto, sino que estemos presentes, ¿no? De diferentes formas. Eso, profesor.
Perfecto, una participación activa, reflexiva, que nos permita ser críticos de lo que va sucediendo y que finalmente se evidencie, ¿no? Que los ciudadanos están ahí presentes, pero no de manera generando solamente activismo, sino que sea un activismo reflexivo, ¿no? Con miras hacia este bien común. Perfecto. El último grupo en torno a los dos primeros elementos, un conjunto de bienes y una justa distribución de los mismos. ¿Hay algún miembro del último? Ahí está, Maribel. Sí, profesor, justo habíamos comentado sobre estos dos elementos con respecto al bien común. Entonces, en primer lugar, habíamos un poco reflexionado sobre lo que se menciona como tres tipos de bienes principales que toda sociedad tiene, ¿no? Entonces, hablaba de los materiales como primer bien, tipo de bien. Y los materiales se referían básicamente a todo lo que es la riqueza agrícola, industrial, comercial, la técnica, los servicios, etcétera. Y también hablaba del bien moral, que tiene que ver básicamente con valores, específicamente como la verdad, la amistad, justicia, paz, libertad. Y las culturales con respecto a la lengua, artes, tradiciones, derecho. Entonces, toda sociedad, de hecho, tiene estos tres bienes principalmente, ¿no? Entonces, habíamos hecho una primera evaluación con respecto a nuestro país, con respecto a los tres bienes, y decíamos, por ejemplo, en el tema de los materiales, había una injusta distribución de los bienes, porque habían décadas de distribución de mal uso de los recursos de parte del Estado, ¿no? Por el otro lado, también el tema moral, veíamos que había una ausencia de valores y de principios entre nosotros como personas. Y en el tema cultural, había una falta de identidad cultural, de aceptación de la diversidad del otro diferente a uno, ¿no? Por ello se podía visualizar la exclusión social o la discriminación. En conclusión, con respecto a este elemento, decíamos que los bienes morales no están conectados con los demás bienes, o sea, con los bienes materiales y culturales. Para que exista el bien común, los bienes morales deben estar presentes de manera transversal con los demás bienes. O sea, es como que es el que hace que los demás bienes puedan ser funcionables proporcionalmente hacia toda la sociedad, ¿no? Entonces, por eso decíamos que era transversal a los demás bienes. Y esto tiene que ver, pues, definitivamente con la ausencia de valores o la escasez de valores propio de nuestra sociedad peruana, la ética y la moral de los ciudadanos en general, ¿no? Eso era lo primero que habíamos reflexionado con el primer elemento, y con el segundo elemento, que es una justa distribución de los bienes, básicamente tenía que ver con el reconocimiento de los derechos humanos de las personas y del bien común. O sea, en general, si partimos de esto, de que todos tenemos derechos humanos como personas y en ello el bien común, podríamos esperar que el Estado no acapare todos los recursos y dé una justa distribución. Y por otro lado, también considerar que todos somos beneficiarios de los recursos de un Estado, de una sociedad determinada, y que no se debe medir esta distribución como sí la vemos actualmente en nuestro país en base al poder económico o político que existe lamentablemente en nuestro país, ¿no? Entonces, pareciera que los recursos tendrían algunos más derechos que otros, ¿no? Y el poder económico y político se utiliza justamente para que haya esta mala distribución e injusta distribución para todos, ¿no? Eso es, profesor. Muy bien, muchísimas gracias. Si se han dado cuenta, en las exposiciones de cada uno de los equipos, se va interrelacionando cada uno de estos elementos con cada uno de estos ejes. ¿Se me escucha? Sí. Sí, se le escucha. Sí, se le escucha, ya. No sé si profesor, ¿sí? más compañeras quisieran complementar. No sé si se escuchó, profesor. Sí, Maribel, sí se te escuchó Sí, bien. se escuchó. Sí.
Sí, justamente lo que yo estaba comentando es que al momento de que cada uno de los equipos ha ido explicando, ¿no?, los elementos o ejes, hemos visto cómo estos se van interrelacionando, ¿no? Y siempre con esa mirada de poder consolidar el bien común, ¿no? Que la sociedad pueda sumar esfuerzos para poder llegar a este bien común, partiendo de diversas aristas, la parte política, cultural, económica, social, ¿no?, que justamente suman esfuerzos para poder cristalizar, ¿no?, el tema del bien común, que es clave en esta unidad que vamos desarrollando. Vamos a explicarles la segunda actividad calificada para que puedan ya ir organizándose en los equipos. Esta es una actividad colaborativa. Cada uno de ustedes va a conformar sus equipos. Ustedes son libres de conformar los equipos que estén estableciendo. Se entrega el 8 de abril y es un 50% justamente del curso, ¿no? Por lo tanto, vamos a ir desarrollándolo el sábado que viene. Vamos. ¿Sí, Virginia? No, siga, profesor, estaba escuchándolo. Ah, ya. Sí. Justamente el sábado que viene vamos a tener un espacio para poder ir revisando los avances, ¿no? Y que se puedan resolver las dudas en torno a esta actividad calificada. Por eso les pediría a los equipos que desde ya vayan avanzando en relación a la actividad. El sábado que viene vamos a tener un trabajo en torno a este producto para que puedan tener el espacio y el tiempo para ir coordinando y avanzando. ¿En qué consiste la actividad? En primer lugar, lo primero que tiene cada uno que hacer en sus equipos es revisar la página web de justamente de las Naciones Unidas, en donde se presentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ustedes lo van a revisar en las páginas, fueron planteados en el 2015 y son 17 ODS que justamente se plantean para que se pueda trabajar en torno al bien común y garantizar que para el 2030, pues las personas, los seres humanos que conformamos y formamos parte de este mundo, podamos justamente disfrutar de un entorno participativo, de un entorno con miras a esta ciudadanía activa, tomando en consideración los derechos y deberes de cada uno de nosotros, ¿no? Tiene que ver con el tema del equilibrio y sostenibilidad social, económica, ambiental, y por lo tanto calza perfectamente en todo lo que estamos viendo en este curso, ¿no? Porque tiene que ver justamente con el tema de participación, tiene que ver con el tema de bien común, tiene que ver con el tema de convivencia. Entonces, el grupo que se conforme revisará estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, van a seleccionar solo uno de ellos que consideren prioritario atender en el contexto en que nos encontramos a nivel nacional, ¿no? Algún grupo puede pensar en el contexto que se viene planteando de pandemia y frente a eso elegir algún ODS. Alguno de nosotros, alguno de nuestros grupos puede elegir, de acuerdo a la conversación que he escuchado el día de hoy, elegir algo en torno a la crisis política a nivel nacional, ¿no? Elegir algún aspecto vinculado a la crisis ambiental que también se vive. Entonces, frente a algún proceso de crisis que nosotros podamos plantear, elegiremos algún ODS que pueda ser considerado prioritario. Y hay que fundamentarlo desde un marco teórico del bien común y de la educación ciudadana. Por eso era necesario pasar por algunos aspectos del bien común y poder hacer este vínculo con el tema de la educación ciudadana. Luego de haber elegido este ODS y planteado este marco teórico en relación al bien común y la educación ciudadana, vamos a plantear una propuesta para desarrollar la ODS en el entorno en donde nos encontramos. Si el grupo elige una escuela, será la escuela. Si el grupo elige un entorno universitario, será un entorno universitario. ¿Y qué vamos a plantear en esta propuesta? Los objetivos, el público en donde vamos a impactar, la descripción de la misma propuesta, los recursos
y un programa tentativo, ¿no? Es una propuesta de proyecto que vamos a poder desarrollar en algún entorno en donde nos encontramos y que queremos impactar en ese entorno, ¿sí? Si hay algún grupo que revisando los 17 ODS, identifica que en verdad con 2 podría ser algo mucho más potente, máximo 2 podrían ser los que el grupo elija, no más, porque no sería imposible desarrollar tantos ODS dentro de una propuesta de proyecto, ¿no? Con 1, máximo 2, se podría llegar a poder justamente consolidar la ODS y que pueda calar en el público en el cual nos encontramos, ¿sí? Vamos a reflexionar entonces en torno al bien común, la ciudadanía responsable, las competencias emocionales que tienen que verse reflejadas en el proyecto que el grupo proponga. Entonces, hemos elegido un entorno de crisis, frente a eso hemos elegido hasta 2 ODS, y con eso hacemos un marco teórico sobre la ODS y su vínculo con el bien común y la educación ciudadana. Planteamos una propuesta de proyecto y reflexionamos en torno a cómo este proyecto va a impactar en el bien común, en esta ciudadanía responsable y en esta competencia emocional. Estos vínculos tienen que verse reflejados en el proyecto. Entonces, el producto que ustedes van a desarrollar es justamente en un documento en Word, ¿no? Tienen ahí las características, la parte de la fundamentación, la elección de este ODS y su vínculo de este o de estos 2 ODS con su vínculo con el bien común y la educación ciudadana, lo van a hacer con 1000 caracteres. La propuesta de proyecto, en donde se vean los objetivos, las características del público, la descripción propiamente de la propuesta, los recursos y el cronograma, en un total de 3000 caracteres. El cronograma no se contabiliza en esos 3000 caracteres, hasta recursos sí, ¿no? Justamente en esta propuesta de proyecto se va a plantear la reflexión sobre esta relación de la ciudadanía, del bien común y de la competencia emocional. ¿Bien? Y el tema de la propuesta de proyecto la vamos a difundir en un Padlet a través de una infografía. El proyecto se difunde en una infografía y eso se comparte en un Padlet y vamos a hacer la misma dinámica que en la actividad anterior. El grupo deberá comentar, cualquier miembro del grupo deberá comentar a 3 equipos adicionales. Es decir, aquí vamos a comentar por grupos, ¿no? Y con ello se va a dar un aporte, ¿no?, a los proyectos de otros equipos. Hay un proceso de retroalimentación, ¿no?, que también se tiene que tener en cuenta en este proceso, y este proceso de retroalimentación, la reflexión que ustedes realicen sobre la retroalimentación, se presenta en un archivo en Word, pero no tiene cantidad de caracteres. La idea es que máximo en media hoja puedan completar esta reflexión, ¿sí? Hay una serie de herramientas para que ustedes puedan construir la infografía. Eso es libre, ¿no? La idea es que justamente se puede evidenciar este proceso reflexivo en torno a la ODS, el bien común, la ciudadanía responsable y la competencia emocional para decantar en un proyecto, ¿no? Yo les pediría que entre estos días el grupo que se conforme puedan elegir, puedan revisar las ODS, elegir máximo 2 y que ya lleguen al sábado que viene con la fundamentación, ¿no? El vínculo entre estas ODS, el bien común, la educación ciudadana, que nos permita entender luego la propuesta de proyecto, ¿no? Pero si llegamos al sábado con la fundamentación, estos 1000 caracteres bien estructurados y una idea con que nos podamos compartir como propuesta de proyecto, ayudará para que el sábado siguiente me la puedan compartir, yo les pueda dar algún aporte y continuar con el diseño de la propuesta de proyecto. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta en torno a Sí, esta actividad. maestro. Disculpe, yo tengo una duda. Es con respecto a los grupos. ¿Usted los va a conformar?
¿O No, nosotros tenemos que cada formarlos? uno de ustedes conforma sus grupos. ¿Y de cuánto es, cuántos integrantes deben ser? Máximo 4 personas para que puedan Mm. trabajar. Si hay alguno de ustedes que ha venido trabajando en los cursos anteriores de 5, me mandan un correíto y lo vemos. Porque yo no tengo grupo. En las anteriores hemos estado cambiando de grupos, ¿no? Algunos sí han mantenido su grupo, pero otros no. Entonces, quería saber Nada, cómo si podríamos desean solucionar que ese yo tema. arme los grupos, me avisan y lo puedo postear en la plataforma el día de mañana. Bien, Alonso, sí, ya creo que hemos venido trabajando en grupos y la mayoría son de 4 o de 5. Ujú. No